detalle importante, que es el caso de 1,5 millones de niños fallecidos en el Holocausto judío. Habíamos mencionado al final que se ha desarrollado toda una máquina para una especie de fábrica específicamente de muerte, lamentablemente, en Auschwitz. Se ha ido desarrollando muchos asesinatos en masa. Como han podido ver, ha habido cámara de gases, ha habido también el caso de la cremación de los cadáveres, lamentablemente. Sí, perdón. Pensé que me estaban preguntando. Otro detalle importante, entonces, el caso, como les decía, de las cremaciones. Multitudes de personas lamentablemente han fallecido de esa manera. Y el otro detalle importante, lo que quería comentarles el día de ayer, no pude. ¿Cuánto es el número de fallecidos que ascienden en la Segunda Guerra Mundial? Anótense, 62 millones. Les voy dictando así en cifras, ¿ya? 62.820, así anótense. 62.820.315. Entonces, la cifra se leería de esa manera, ¿no? 62.820.315 es el número de fallecidos en la Segunda Guerra Mundial. Siempre les doy el dato, fíjense, en el caso de Bolivia, en el último censo hemos sido casi alrededor de 10 y un poco más de millones de habitantes, entonces imagínense la cifra abismal. 6 Bolivias es lo que ha desaparecido, compañeros, en el caso de la Segunda Guerra Mundial. 62.820.315, les vuelvo a repetir. En el caso de heridos, lamentablemente, 35 millones de heridos. Creo que la ciudad de Lima o la Ciudad de México nomás tiene esa cantidad de habitantes, 35 millones de habitantes. Ese es el número de heridos entonces en la Segunda Guerra Mundial también, 35 millones de heridos. Otro detalle importante, el número de desaparecidos, 3 millones de desaparecidos. Lamentable, 3 millones de desaparecidos. Para que tengamos en la mente más o menos cuánto es el número de personas que han desaparecido en la Segunda Guerra Mundial. Imagínense esto, se dice que en el censo que se va a desarrollar al año o al subsiguiente año aquí en Bolivia, se dice que solo en Bolivia va a ser, perdón, solo en La Paz va a ser 3 millones de habitantes más o menos. Ese es un poco el detalle que se cree que puede haber en el caso del resultado. Entonces es muchas personas, fíjense. En el departamento de La Paz estamos hablando de las ciudades de La Paz, El Alto, las provincias, todo sería 3 millones de habitantes. Entonces, esa es la cantidad de personas que han fallecido, que han sido desaparecidas en la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí, vamos con el tema del día de hoy. El tema que nos compete dice la Guerra Fría. Los años en los cuales se ha ido desarrollando la Guerra Fría. Años 1945, finalizando la Segunda Guerra Mundial, fíjense, 1945, y termina el año 1989. 1989. Listo, ese es los años, 46 años de pelea, de guerra entre dos potencias. Vamos a ir detallando a ver si las potencias. El primer detalle que vamos a comenzar es la definición de lo que va a ser la Guerra Fría. En el caso de la definición, lo que están observando justamente, vamos anotando ya, les voy dictando yo. Fue un conflicto político-económico. Fue un conflicto político-económico
entre Estados Unidos y la URSS. Entre Estados Unidos y la URSS, la URSS, ¿no ven? Entonces, ya saben cómo abreviarlo el detallito, URSS, la Unión Soviética, en otras palabras, ¿no? Más sencillo para entender. Entonces, ese es el combate que se ha desarrollado. Coma, sigamos con la definición, coma, que afectó el campo social, que afectó el campo social, coma, científico-tecnológico, científico-tecnológico y militar. Entonces, no se vayan a olvidar, punto aparte, ahora sí. Esa es la definición de la Guerra Fría. Como han podido observar, no es una guerra militar, no es un conflicto bélico directamente entre las dos potencias en ese tiempo. Lo que sí ha sucedido simplemente es una pelea política, diplomática. Se están peleando con discursos, en algún momento con acciones, pero no van a ser de forma directa una guerra entre los dos países. Va a afectar campo social, científico, tecnológico y otros, como vamos a ir viendo. En el caso del aspecto militar, incluso va a afectar el aspecto militar, pero no en el sentido, les vuelvo a repetir, de una guerra directa, convencional, sino va a ser más bien el aprovechamiento de cualquier tipo de recurso para pelearse contra el otro. Es decir, si Estados Unidos puede hacer 50 bombas nucleares en contra de la Unión Soviética, lo va a hacer. O si la Unión Soviética va a desarrollar 60, 70 u 80 bombas nucleares, pues lo va a desarrollar. Vamos a detallar ahora sí. Perdón, un momentito, la imagen. Vamos a una diapositiva anterior. Anótense entonces lo que están viendo ahí. Yo sé que muchos están sacando capturitas, pero vamos a explicar todo esto que están viendo en la imagen. Son las características de cada uno de los países. Una primera característica tiene que ver con el nombre. Entonces, los que están copiando, están tomando apuntes, ahí a un costadito le pueden colocar nombre. Los nombres, en el caso de Estados Unidos, se llamaba el bloque occidental. Bien básico, ¿por qué? ¿Cómo tiene ese nombre? Simplemente, si tuviéramos el meridiano de Greenwich y lo dividimos el planeta en dos, lo que sucede es que va a estar justamente en el hemisferio occidental, Estados Unidos. Por eso se le llama el bloque occidental. A diferencia de la Unión Soviética. ¿Qué dice ahí? El bloque del este. Otro dato también interesante, se llama bloque del este porque en realidad está al este de Europa. Así de sencillitos. Como está al este de Europa, pues ese es el nombre que tiene, bloque del este. Otros nombres que tienen, interesantemente, es conocido como primer mundo y segundo mundo. Los motivos por los cuales se llama de esa manera. Estados Unidos, después de terminar la Segunda Guerra Mundial venciendo a Japón y siendo uno de los ganadores de lo que va a ser en Europa la derrota de los nazis, simplemente el dólar se ha catapultado, es decir, va a ser una de las monedas principales a nivel internacional, la principal posteriormente, y por ese motivo es que se le llama primer mundo. A partir de lo que va a ser el dólar, tiene muchísimas ganancias Estados Unidos en la Guerra Fría. Es decir, el dólar va a ir posesionándose como moneda única, principal en el tiempo de la Guerra Fría. Por eso es primer mundo. Tiene muchas comodidades aparte del caso del dólar. Va a tener televisión, va a tener los famosos refrigeradores y demás. Mientras que en el caso de la Unión Soviética, pues no tiene nada de eso. Simplemente va a tratar de desarrollar diferentes tipos de
comodidades o tecnologías si quieren, pero no es del todo al igual que en el caso de Estados Unidos. Entonces, por ese motivo es que se llama segundo mundo. Aparte de que su moneda no va a ser principal, una moneda secundaria en ese momento, y listo. Otro de los detalles, subtítulo en la parte de abajo, pueden anotar, economía y política. En el caso de la economía, Estados Unidos, como pueden ver, es capitalista, es un país capitalista. ¿Cuál es el detalle importante del capitalismo? Ya lo habíamos mencionado, les vuelvo a repetir, cuando hemos visto la revolución industrial lo hemos observado, les repito, pero la finalidad es la ganancia individual. La ganancia individual. Entonces, uno que está dentro de la lógica del capitalismo desarrolla una empresa y la empresa específicamente es para que él gane, no para que otras personas ganen. Siempre les doy el ejemplo. Imagínense que en la lógica del capitalismo se contrata a un grupo de personas y en el caso del grupo de personas, ¿qué es lo que sucede? El capitalista no intenta ayudar a las otras personas con su empresa ni con la posibilidad de que sean empleados y ganen más dinero. El único objetivo de él es la ganancia para él. Sin querer, así es la lógica del capitalismo, se dice muchas veces, sin querer apoya, ayuda a la gente a conseguir sus fines de ellos. En el caso de la Unión Soviética, no pensé que es el socialismo, es crecimiento económico y distribución de los recursos. Crecimiento económico y distribución de los recursos. Entonces, esa es un poco la lógica de la cual tenemos hoy por hoy en Bolivia. Todos muchos saben, el gobierno de turno es socialista, entonces la lógica del socialismo justamente ustedes lo están viviendo. Ahí tenemos el gobierno central, hay un ejemplito, tienen cada uno, perdón, el Estado boliviano tiene diferentes empresas estratégicas, ya sea gas, puede ser electricidad u otros, y lo que hace simplemente es ir ganando mucho dinero, crecimiento económico, para después distribuirlo, renta dignidad, bono Juancito Pinto, bono Juana Zurduy, etc. Entonces, esa es la lógica del socialismo. En eso se diferencia. Uno simplemente trata de tener más dinero de forma individual, el otro trata de tener crecimiento económico, pero para la distribución en la población de un país. El otro aspecto importante, la política. ¿Cuál es la política de los Estados Unidos? Liberal. Conocido también como el liberalismo, por su caso, ¿no? Es lo mismo al final de cuentas. Liberal o liberalismo. En el caso del liberalismo, al ladito pueden colocar entre paréntesis democrático o democracia directamente. La democracia. Ese es el modo de política de los Estados Unidos. Democracia. ¿Qué es la democracia? Poder elegir a los gobernantes. Eso es lo que se podía hacer y se sigue haciendo en Estados Unidos. Se puede elegir a los gobernantes. Hay un voto para elegirlos. En el caso de la democracia también tiene que ver con la separación de los poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo, judicial. Esa es un poquito la lógica política de Estados Unidos. En el aspecto de la Unión Soviética, en tanto, es comunista. Anótense. En el caso del comunismo, entre paréntesis pueden colocar dictadura. Dictadura. En el caso de la dictadura, por si acaso, no es una regla. ¿Sí? Siempre les voy comentando a los compañeros, cuidado que piensen ustedes, compañeros, Bolivia es socialista, por tanto, ahí está, pues va a ser dictadura aquí en Bolivia. No tiene que ver con eso. La lógica es distinta. En realidad, en la Unión Soviética, incluso había nacido la Unión Soviética siendo democrática.
tendría que haber sido democracia en el comunismo. Lenin, la persona de la cual hemos hablado en algún momento, este personaje que ha desarrollado la revolución del año 1917, había consistido justamente en desarrollar una democracia, unas elecciones para una asamblea, pero lo lamentable de esta asamblea para él es que lamentablemente su partido político es el menos votado. Como ha sido el menos votado, lo que ha incluido, como él es el iniciador de la revolución, pues ha incluido una dictadura. Lamentablemente, esa dictadura que se ha dado en la Unión Soviética se la repitió en China, se la repitió en Corea del Norte hasta el día de hoy, se la repitió también en Cuba. Entonces, lamentablemente, mucho se ha imitado a la Unión Soviética y al final de cuentas hemos tenido ese resultado, que aparentemente el comunismo aparentemente es dictadura. Ese es el punto entonces sobre eso. Vamos con otro aspecto importante. Anótense ahí un costadito, armas nucleares. El caso de las armas nucleares. En el caso de las armas nucleares, lo que vamos a ver a continuación en el lado de Estados Unidos, pueden ir tomando apuntes, es el proyecto que han diseñado los norteamericanos. Les doy el contexto. Años 1940, 41, 42, en plena Segunda Guerra Mundial, hay muchos países que quieren la bomba nuclear. Entre ellos van a estar justamente la Unión Soviética, va a estar Estados Unidos y va a estar también los nazis. Entonces, lo que quieren conseguir cada uno de estos es la fórmula de una bomba superior que es justamente de tipo nuclear. El diseño, el modo de proyecto que se ha desarrollado la investigación en Estados Unidos, anótense, se llama el proyecto Manhattan. Los años en los cuales se ha desarrollado el proyecto Manhattan, justamente ahí está, 1942 hasta el 46. Pasada la Guerra Mundial, va a tener entonces todavía vigencia este proyecto llamado el proyecto Manhattan. Siempre les digo, a los norteamericanos les gusta colocar los nombres, como ya les he dicho, en todo les gusta colocar nombres. Otro detalle importante es el caso de la fecha que están observando en la parte de abajo de Estados Unidos. Hay una fecha que los paseños, no sé si hay muchos paseños pasando clases ahorita, fácilmente para ellos recordar, 16 de julio de 1945 se desarrolló la primera explosión nuclear en suelo estadounidense en Nuevo México. No ha sido por cuestiones de guerra, ha sido básicamente por un ensayo militar. Entonces se ha desarrollado un ensayo militar en propio suelo norteamericano para saber si la bomba servía o no servía. Y justamente en Nuevo México. La primera vez que se explotó una bomba nuclear. Tiempo simplemente de forma ensayística. La Unión Soviética. Como están viendo, el 22 de agosto del año 1949, la Unión Soviética va a detonar la primera bomba nuclear en sus manos. En el lugar Semipalatinsk, 22 de agosto del 49, Semipalatinsk, así se llama el lugarcito donde se ha hecho explotar la primera bomba nuclear de la Unión Soviética. ¿Cuál es el detalle importante? Siempre les narro, ya les había dicho hace momentos atrás, la CIA norteamericana y la KGB de la Unión Soviética van a estar constantemente investigando si la Unión Soviética tiene cuántas bombas nucleares y cuántas bombas nucleares Estados Unidos. Cada una por separado van a ir tomando notas al respecto y al final de cuentas va a haber una carrera armamentística tremenda, no solamente en el aspecto de las bombas nucleares, sino en todos los otros elementos. Pueden ser simplemente armas convencionales, tanques, lanzamisiles, cohetes de corto alcance y demás. Se ha hecho toda una carrera
sobre el caso de los armamentos. Tanto ha llegado el caso de las armas nucleares, que fíjense, muchas de las bombas nucleares van a ser colocadas en Europa por parte de Estados Unidos. Y se van a hacer desastres incluso naturales allá porque se había estrellado uno de los aviones norteamericanos y lamentablemente no se sabía dónde había quedado dos bombas, una había explotado y la otra lamentablemente se había ingresado al océano, no se sabía dónde estaba o si había explotado o no había explotado. Entonces, hasta el día de hoy, fíjense, las bombas nucleares en Europa están todavía y el objetivo es justamente disuasión en contra, ya no de la Unión Soviética, sino en contra de Rusia. Listo. Vamos con el otro detalle. La economía. Anoten otro subtítulo. Seguimos con los dos bloques, economía. En el caso de la economía, vamos detallando, dice, el plan Marshall. Anótense entonces, el plan Marshall. En el caso del plan Marshall, como pueden ver, es un préstamo económico que Estados Unidos había desarrollado a Europa. ¿Ya? Ahí está clarito cuántos millones de dólares le había prestado a Europa, porque siempre les digo, estaba totalmente sin posibilidades de levantamiento económico Europa, totalmente sin agua, sin electricidad, sin agricultura, sin infraestructura. Eso es lo que había sucedido con Europa. 13.300 millones de dólares entonces Estados Unidos le va a prestar a Europa. Y fíjense, siempre les digo, va a ganar Estados Unidos por doble partida. Lo que necesita Europa en cuestiones de agricultura, herramientas, insumos, una vez prestado el dinero, lo va a tener que comprar del mismo Estados Unidos. Con el mismo dinero que Estados Unidos le ha prestado, con ese mismo dinero, va a tener que comprar muchas herramientas, insumos y demás necesidades para la reconstrucción de Europa. En cambio, la cuestión de la Unión Soviética, ahí está, tienen el detalle, la Unión Soviética va a desarrollar el Comecon. Como pueden ver, a un costadito es una asistencia de tipo económica. No es un préstamo económico, a diferencia de Estados Unidos. Les decía, el dólar es muy importante en el caso de Estados Unidos, se ha ido posesionando como moneda principal, pero en el caso de la Unión Soviética solamente va a apoyar con subsidios, le va a regalar alimento a algunos países, y el otro detalle va a ser los canales de comercio. En el caso de los canales de comercio, es la venta de productos de otros países que van a pasar pero por la Unión Soviética. Apoya a la Unión Soviética en el caso de venta de productos. Listo. Vamos con otro aspecto importante, el caso de organismos internacionales. En el caso de los organismos internacionales estamos hablando de uno de los más importantes, el que se está peleando de alguna manera con Rusia en la actualidad, la OTAN. Este organismo internacional, la OTAN, fue fundado, como pueden ver, en el 49 y es un organismo militar de defensa. Por eso les decía, se está peleando con Rusia, porque ellos son los que organizan y tienen armamento para defensa de las fronteras de la OTAN. Son 28 países, alrededor de 28 países los que están en la actualidad como parte de la OTAN. Entonces, es Estados Unidos, todos los países europeos que conocemos nosotros. Ahí está, por ejemplo, Francia, Gran Bretaña, Grecia y posteriormente otros países más. En cambio, ¿qué es lo que va a hacer la Unión Soviética? Fíjense, el Pacto de Varsovia. Eso es lo que había desarrollado entonces la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia. Es igualito, es un organismo militar de defensa, similar al de la OTAN. Solo que en este caso el que está a la cabeza inamovible es la Unión Soviética. Es la que organiza, controla a todos los demás países. Otro aspecto importante va a ser el caso de la ciencia y la tecnología.
Vamos tomando nota. Ahí está. La ciencia y la tecnología. En el caso de la ciencia y la tecnología, lo que estamos observando es los personajes que han desarrollado viajes al espacio. Un primer punto, vamos a anotarnos el lado de la Unión Soviética, principalmente. Hablemos primeramente de la Unión Soviética. El 12 de abril, anótense la fecha, 12 de abril del año 1961, 12 de abril del 61, Día del Niño aquí en Bolivia, ya saben, 12 de abril del 61, Yuri Gagarin desarrolla un viaje espacial. Yuri Gagarin, como están viendo ahí está el nombre, el personaje lo que va a desarrollar es un viaje al espacio. Se dice que es el primer cosmonauta, anótense por si acaso no se les olvide para nada. Primer cosmonauta. ¿Qué es eso de primer cosmonauta? Se dice que es el primer hombre en salir al espacio exterior, desde la Tierra hacia el espacio exterior. Entonces, por ese motivo es que es muy conocido el personaje. En cambio, lo que va a hacer Estados Unidos es desarrollar un proyecto para tratar de competir con la Unión Soviética. ¿Cómo se llama el proyecto? Ya les dije, a los norteamericanos les gusta colocar nombre. El Apolo 11. Así se llama. El Apolo 11. Entonces, este proyecto lo que tiene como objetivo es llegar a la Luna. Y como ustedes ya saben, ahí está el nombre, anótense. Neil Armstrong es el primer personaje en llegar y pisar la Luna, como se dice. Y como siempre les doy a entender, tiene su frase muy famosa este personaje, todos lo conocen. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. La frase famosa de Neil Armstrong. ¿Cuándo viajó el Apolo 11 hasta la Luna? 16 de julio. A los paseños siempre les digo, es más fácil de recordar el 16 de julio porque es día de la revolución aquí en La Paz, entonces es bien sencillo de recordar eso. 16 de julio entonces del año 1969. Para que vean cuán atrasados estaban los norteamericanos con respecto a los rusos. 8 años de diferencia. Otro detalle importante va a ser el caso de los conflictos de la Guerra Fría. Esto, ahora sí, vayan tomando nota, compañeros, ya no características más de lo que fue la pelea entre las dos potencias. Anótense los conflictos que se han desarrollado a lo largo de todos estos 46 años de guerra. Un primer detalle va a ser el caso de Israel. Como pueden ver, le pueden sacar una captura, les voy explicando en qué consiste todo este detalle del caso de Israel. Como hemos podido observar, el caso de Israel tiene que ver con la Shoah, el holocausto judío. En el caso del holocausto judío ya hemos observado 6 millones de personas lamentablemente fallecidas y posteriormente, ¿qué es lo que va a hacer Israel? Tener la idea de organizar y crear un nuevo Estado, un Estado judío. ¿Para qué? Justamente para la defensa de sus ciudadanos. Entonces, ese es un primer punto. Segundo punto, la creación del Estado de Israel. Como ya tienen la capturita, les voy explicando, ahí está un primer detalle. Un segundo detalle, les decía, el caso de la fundación de Israel. Fue fundado el 14 de mayo de 1948. Entonces, para ese tiempo nació Israel como país. El sector donde va a nacer justamente es Medio Oriente. Y Medio Oriente lamentablemente está lleno, plagado de árabes. Entonces, genera un conflicto para los árabes en ese punto. Los árabes no quieren que Israel esté como un país independiente en ese sitio.
Entonces, como siempre les indico, Israel, como ya muchos saben, es el pueblo escogido de Dios, y lo que ha ido desarrollando justamente es bíblico esto. Se iba a crear nuevamente Israel como un estado, y ahí está, nació Israel como un país, y en la actualidad está ahí en Medio Oriente, como les digo. Conflicto que va a tener va a ser por el caso de Jerusalén. Los árabes afirman que Jerusalén es un punto importante para su religión de ellos. Bíblicamente sabemos que Jerusalén es la capital de Israel. Ahí tendría que estar el tercer templo judío, y que en algún momento se va a dar. Otro detalle, vamos a seguir hablando más de otros aspectos de la Guerra Fría. Anótense entonces la Guerra Civil Griega, otro de los conflictos importantes en esa época. Bien sencillo de entender la Guerra Civil Griega. Los años, solamente vamos a dar los años en los cuales se ha desarrollado. No hay una fecha específica, no nos interesa mucho destacar este punto. Incluso el año 1946 a 1949. 1946 a 1949. Como dice, y van a ir tomando nota, es una guerra civil. Entonces hay un conflicto al interior del país. Dos facciones, dos modos de pensar, dos tipos de políticas van a desarrollarse ahí en Grecia. Por una parte va a estar la idea del sistema capitalista. Hay un grupo de personas en Grecia que quieren que toda Grecia se vuelva capitalista. Y hay otro grupo de personas que quieren que todo el país se vuelva socialista. Y ese es el conflicto. Se desarrolla por 3 años el conflicto, y los ganadores van a ser los griegos, los capitalistas. Los griegos capitalistas. ¿Qué es lo que se vuelve Grecia? Pues al final de cuentas se volvió capitalista. E incluso fue invitada y fue parte, hasta el día de hoy lo es, parte de la OTAN. Otro detalle importante en el caso de los conflictos que se han ido desarrollando. Anótense la guerra de Corea. En el caso de la guerra de Corea, las fechas en las cuales se van a dar: 25 de junio, anótense, con N de niño, siempre les digo, 25 de junio del año 1950. 25 de junio de 1950. Hasta el 27 de julio. 27 de julio, con L de Lucho, 27 de julio del año 1953. Entonces, como les indico, a modo de pequeño descanso, directamente les aclaro. En una primera instancia, Corea en realidad estaba unificada, solamente existía una península de Corea, no existían dos Coreas. Lamentablemente, al pasar el tiempo, las ideas del capitalismo y del socialismo hace que la sociedad de Corea se divida en dos, y al final de cuentas el país, como están observando, se dividió. Una vez dividido el país, Corea del Norte se va a volver socialista, Corea del Sur capitalista. Ahora sí, las fechas que les he mencionado tienen que ver, con esta guerra. Corea del Norte quiere tomar todo el territorio y volverlo socialista. En su contraparte, lo que va a hacer Corea del Sur es intentar de tomar todo el territorio y volverlo capitalista. Esa es la lucha del año 50 al 53. Como están observando, la primera flechita ahí en color justamente más o menos café simboliza que Corea del Norte es el que inicia todo el conflicto, ataca a Corea del Sur, y fíjense, lo ha arrinconado hasta Busan.
hasta la parte más al sur de Corea del Sur. Posteriormente, la ONU, a la cabeza de Estados Unidos, ingresa en el conflicto y lo que va a suceder es que hacen retroceder a Corea del Norte hasta el punto de casi desaparecer completamente a Corea del Norte. Posteriormente, por órdenes de la Unión Soviética, China ingresa al conflicto y fíjense, vence a Estados Unidos, a la ONU y a Corea del Sur hasta ese punto. Nuevamente tomando la capital de Corea del Sur y haciendo retroceder a la ONU. Esa es la manera como es que se ha desarrollado entonces el conflicto de la guerra de Corea. Posteriormente, los años siguientes van desarrollando el conflicto. Fíjense, en algún punto va a ser una toma de territorios, ida y vuelta al norte, hacia el sur, nuevamente hacia el sur, otra vez al norte. Y al final, ¿cómo es que van a terminar todo el conflicto? Con un armisticio. Entonces, ahí está. Producto del armisticio, por si acaso el armisticio, ¿qué es un armisticio? Es un alto al fuego simplemente, es una tregua si quieren ustedes. No es ni por si acaso ni de cerca un tratado de paz. No existe hasta el día de hoy un tratado de paz entre las dos Coreas. Solamente es un entendimiento para no comenzar o no continuar una guerra que se había desarrollado en el 50. La línea divisoria de las dos Coreas, anótense, el paralelo 38, como están observando, ese es el punto clave en el cual están distanciadas las dos Coreas. Prohibido que Corea del Norte y Corea del Sur ingresen a esa área desmilitarizada. Prohibido que ingresen con armamentos de ese punto. Entonces, el paralelo 38, no se olviden, es un dato importantísimo. La línea divisoria de la frontera entre las dos Coreas. Hasta el día de hoy, Corea del Norte es socialista y Corea del Sur capitalista. Vamos con el otro aspecto importante. Como están viendo, la guerra de Vietnam. Vamos a detallar ahora sí, en el caso de la guerra de Vietnam, se ha desarrollado entre los años, fecha específica, 1 de noviembre, anótense, 1 de noviembre del año 1955 hasta el 30 de abril. 1 de noviembre del 55 al 30 de abril del año 1975. Fíjense, 20 años de conflicto entre las dos partes de Vietnam y otro país que vamos a mencionar en unos instantes. Listo. En este caso, les voy a detallar nuevamente un antecedente, igualito que en el caso de las dos Coreas. En el caso de Vietnam, sucede lo mismo. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur se habían dividido porque cada uno quería hacer o tener un tipo de economía distinta, socialismo o capitalismo. A partir de eso, lamentablemente en el sur, que era capitalista, no les funciona el capitalismo como ellos querían. Como no les funciona el capitalismo, lo que va a suceder a continuación es simplemente la idea de reunificación de las dos Vietnam. Tratan de reunificar, ¿no? Es decir, el pueblo es el que trata de reunificar justamente a Vietnam. Pero en el sur, en Vietnam, lamentablemente, por decir así, hay un grupo político, militar, que se llama el Vietcong. Este grupo político militar, el Vietcong, tiene un aliado, muy famoso el aliado, Estados Unidos. Estados Unidos entonces va a meterse en el conflicto para que las dos partes de Vietnam no se unan. Entonces lo que se va a generar justamente las fechas que les he mencionado, 1955 hasta el 75, es la guerra de Estados Unidos frente a Vietnam.
No se olviden para nada, esos dos países se enfrentan por 20 años. ¿Quién gana? Vietnam. Siempre les menciono, es un país bien pequeñito en el sudeste asiático y Estados Unidos es una potencia militar, hasta bombas nucleares tiene, pero pierde Estados Unidos. No va a utilizar las bombas nucleares, más bien, pero sí va a utilizar armamento químico como el fósforo, pero ni así puede vencer a los vietnamitas. El modo de desarrollo del combate va a ser siempre de forma interesante, escondiéndose en las cavernas, por decir así, atacando a los soldados norteamericanos de forma sorpresiva y al final de cuentas simplemente Estados Unidos es derrotado. En el año 1976, Vietnam se reunifica en un solo país y se vuelve socialista. Entonces no se vayan a olvidar, de esa manera es que termina este conflicto. Vamos con el otro conflicto, la crisis de los misiles. Este es un conflicto muy duro, casi se inicia la Tercera Guerra Mundial. En el caso de la crisis de los misiles, tiene dos partes, como están viendo, la Revolución Cubana. Anótense los años en los cuales se ha desarrollado la Revolución Cubana. 1953 a 1959. Del 53 al 59. El personaje clave de la Revolución Cubana, se van a notar, es Fidel Castro. Él es el personaje que están viendo en la fotografía justamente. Les narro bien rapidito qué es lo que pasó con Fidel Castro. Este personaje era abogado de carrera. Desde la perspectiva de los socialistas allá en Cuba dicen que había un presidente que se llamaba Fulgencio Batista, su apellido es Batista. Este personaje había desarrollado varias medidas en contra de la población cubana. Lo que Fidel Castro va a hacer es desarrollar protestas en contra del gobierno de Fulgencio Batista y lamentablemente va a ser perseguido político. Sale al exilio Fidel Castro. Al salir al exilio desarrolla lo que va a ser un grupo guerrillero que posteriormente compra armas y nuevamente ingresa a Cuba. Pues fíjense, los personajes claves, uno de ellos es Fidel Castro, el otro va a ser Raúl Castro, su propio hermano, y otro personaje que a ustedes les debe ser muy conocido, Ernesto Che Guevara. Entonces ellos son los personajes claves de esta revolución, hasta el punto en el cual el presidente Batista simplemente renuncia. Van a ir resistiendo los guerrilleros y es imposible de vencerlos y al final renunció el presidente de Cuba. Cuando renuncia el presidente, ¿qué es lo que va a suceder? Fidel Castro se vuelve presidente de Cuba y vuelve a Cuba socialista. Ahora si coloquen inciso B, como están observando, la crisis de los misiles. Las fechas en las cuales se da la crisis de los misiles: 14 al 28 de octubre. Del 14 al 28 de octubre del año 1962. 14 al 28 de octubre del 62. Se ha formado una crisis política tremenda en Cuba por esto, por armamento de la Unión Soviética. Anótense el número de ojivas nucleares. Fíjense, estamos hablando de bombas nucleares que la Unión Soviética le había dado a Cuba. 45 bombas nucleares.
Listo. Entonces, a partir de ahí se genera todo un conflicto. Un avión norteamericano había sacado fotografías, bueno, un aeroplano en realidad, había sacado fotografías de lo que había de armamento nuclear en Cuba, se lo hace saber al gobierno de Estados Unidos, y lo que va a suceder es que Estados Unidos va a apuntar sus armas justamente a Cuba, y Cuba va a apuntar las armas nucleares a Estados Unidos. No queda el conflicto ahí. Estados Unidos tiene un aliado, que es Turquía, cerquita de Rusia, ahí en el sur pueden observar. Hay un país que está pintado de color azul, justamente, azul fuerte. Y ahí en Turquía, Estados Unidos lo que va a hacer es colocar armamento nuclear apuntando a Moscú. Entonces, Moscú va a apuntar hacia el país de Turquía. Al final de cuentas, todos están apuntando a todos para el inicio de una tercera guerra mundial. ¿Cómo se resuelve el problema? De forma diplomática, más bien. Es decir, se conversó entre los dos países, entre los presidentes de los dos países, y se acordó que simplemente iban a retirar los misiles nucleares y que no se iba a invadir a Cuba. Otro aspecto importante, bien rapidito lo vamos a ver esto porque no es un ejemplo simplemente a lo que sucedió aquí en América Latina. En el caso de Chile, del golpe de Estado en Chile, el año va a ser 11 de septiembre del año 1973. 11 de septiembre 1973. Se desarrolla un conflicto entonces al interior de Chile por este detalle. El presidente de Chile va a ser Salvador Allende, socialista por si acaso. Y lo que va a suceder es que muchas de las personas, entre ellos camioneros en Chile, no van a aceptar que Salvador Allende siga siendo presidente. Él va a ser presidente desde el 71 hasta el 73. Entonces, al final de cuentas, no quieren que sea presidente de Chile porque había radicalizado una crisis económica en Chile. No sé hasta qué punto será todo culpa de Salvador Allende, pero había una crisis económica y producto de eso el personaje que están viendo a un costadito, Augusto Pinochet, pues le va a dar un golpe de Estado a Salvador Allende. El golpe de Estado, como están observando, es un golpe de Estado muy duro. Han bombardeado literalmente con aviones de la Fuerza Aérea Chilena el Palacio de la Moneda, el Palacio de Chile. ¿Para qué? Para que simplemente renuncie Salvador Allende. Lamentablemente las fuerzas militares van a ingresar al palacio y lo que se va a encontrar es que Salvador Allende se había suicidado. Entonces, así fue de duro el golpe de Estado, lamentablemente, y al final de cuentas Augusto Pinochet va a estar en el poder muchos años. Lo que va a imponer ahí va a ser el neoliberalismo. Vamos a este último punto, para ir terminando. El caso de la caída del muro de Berlín. Voy comentando rapidito. En realidad lo que están observando ustedes es Alemania. Alemania dividida justamente en 4 sectores, en realidad ocupada más que dividida, ocupada en 4 sectores. Por una parte está la Unión Soviética, por otra parte Estados Unidos, por la otra va a estar Francia y Gran Bretaña. Entonces lo que estos países van a hacer es ocupar este territorio para que Alemania, mejor dicho, no se vuelva a reunificar, reorganizar y contraatacar. Entonces, como están observando ahí en la imagen, también hay un pequeño sector que también está dividido de la misma manera. El punto va a ser la capital de Alemania. Ahí están observando, en papeles, en documentos, está dividido en 4 Alemania, pero en realidad simplemente es en 2, como están viendo, Berlín Este y Oeste. Solamente está dividido en 2, en realidad.
Gran parte le pertenece a la Unión Soviética porque es la ganadora de los nazis, ganó a los nazis. Entonces se ha tomado gran parte de la capital de Alemania. Y las otras, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, como ya les había dicho, pero en realidad los tres países últimos mencionados son capitalistas. Por tanto, como son capitalistas, son un solo bloque. Y el otro bloque es el socialismo, la Unión Soviética. Lo que ha sucedido acá es que la Unión Soviética ha construido un muro, como están observando ustedes, alrededor de todo Berlín Oeste. Anótense los kilómetros que ha cubierto. La frontera entre las dos partes de Berlín, 45 kilómetros. Entre las dos partes de Berlín, ¿no? Donde están chocando, 45 kilómetros. En el caso de alrededor de todo Berlín, 115 kilómetros. En total 115 kilómetros, entonces va a estar cubierto completamente Berlín Oeste. Listo, ahí está. La construcción del muro es literal, como les he dicho, ahí están las imágenes. Literal, han construido un muro de verdad para dividir toda la ciudad. Los años en los cuales se ha construido, anótense, ahí está el inicio de la construcción y cuándo va a caer el muro de Berlín. Anótense, el 13 de agosto del 61 se construye y deja de existir el muro de Berlín el 9 al 10 de noviembre del año 89. Fíjense cuántas décadas ha estado en pie este muro de Berlín. Entonces, no se olviden este detalle importante. El 9 y 10 de noviembre lo que van a hacer los alemanes es va a ser destruir, mejor dicho, el muro de Berlín. Se habían cansado ya de tantos años en los cuales ha estado presente el muro, se hacen reuniones con respecto a eso y al final de cuentas las personas simplemente lo que van a hacer es derribar el muro como están observando en la imagen. ¿Qué consecuencias tiene? Lo principal que hemos mencionado, el fin de la Guerra Fría. El ganador entonces de la Guerra Fría va a ser Estados Unidos. Estados Unidos vence porque en realidad el muro simboliza a la Unión Soviética. Y como el muro cayó, entonces también cae la Unión Soviética. De forma real todavía no había caído la Unión Soviética. Va a ser posterior la caída de la Unión Soviética, en el año 1991. Les voy dando el detallito. 26 de diciembre entonces. 26 de diciembre se ha desarrollado entonces de 1991 la disolución de la URSS. Deja de existir y se va a dividir en 15 países. En la actualidad el más importante, la Federación de Rusia. Y el resto, diferentes países. Listo, compañeros, con esto terminamos la edad contemporánea, la historia universal. Espero que les haya sido grato. Simplemente nos vamos a ver, creo que en otro módulo. Espero verlos nuevamente. Si no, como siempre les digo, Jesús les ama. Bendiciones, compañeros.